a todos, en realidad me alegro que se hayan sumado y que estén participando de esta charla que seguramente va a ser muy interesante. Bueno, para los que no lo conocen, Pedro Peretti es un dirigente agropecuario que fue miembro de la Federación Agraria y hoy es miembro activo también, Pedro, ¿no? Del Grito de Alcorta. Sí, claro. Vive en la localidad de Máximo Paz, que está bien en el sur de la provincia de Santa Fe. Y milita por la recuperación de la chacra mixta como algo que alguna vez existió y que hoy serviría como una herramienta de desarrollo de toda esa región, un desarrollo nacional y popular, donde volveríamos a tener una agricultura con campesinos y no solamente manejada desde oficinas en otros lugares. Lo que tiene muchísimas ventajas, que ya nos va a hablar él de eso. También forma parte del espacio Arraigo en la provincia de Buenos Aires y además es miembro del Manifiesto Argentino y además de mi amigo, que creo que es lo más importante. La idea es que él vincule esta propuesta que tiene, todas estas ideas que él tiene, a la realidad regional y provincial. Así que en algún momento podamos sacarle provecho a estas ideas y tratar de que esos beneficios que él propone con esta idea de la chacra mixta y todo lo que él sabe, y seguramente que algo hablará también de esta chanchada que se está tratando de hacer con el tema de China, para esclarecernos un poquito y veremos hasta dónde llegamos con la charla, hasta dónde aguantamos. Así que bueno, Pedro, te invito a que nos cuentes un poquito acerca de lo que tenés para decirnos. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, es un verdadero placer. Siempre Carlos Recio tan generoso conmigo. Lo veo ahí al compañero Manuel Hey, al cual quedé mal en Chipolletti, tenía que ir y todavía me pesa la conciencia. Cumplo exactamente un año que tenía que haber estado por allí. Así que le pido disculpas de antemano. Parece bien que no te deje dormir la conciencia. Claro, sí. Qué cruel que sos. Acá está la responsable, mira, acá estaba entrando mi mujer que no quiere saber nada con ir para allá. Pero bueno, siempre hay que echarle la culpa a alguien. Seguimos esperando de todas maneras, ¿eh? Che, bueno, de todas maneras, voy a tratar de superar mis propios problemas de conciencia y entrarle de lleno al tema, que es el tema de la chacra mixta. La chacra mixta es una definición, es la unidad ejecutora por excelencia de la colonización agraria argentina. Digo, haciendo un poco de historia, es la forma como se colonizó la pampa húmeda, que a partir de los 90, a partir de la tríada de Menem, Cavallo, Felipe Solá, empezó su destrucción masiva y la puso, como está hoy, al borde casi de la extinción, aunque todavía superviven varias chacras, muchas, no sé cuántas, pero porque no hay un registro de chacras mixtas, pero todavía superviven varias, varias, muchas. Podemos decir que la chacra mixta tiene su origen nosotros la ponemos arbitrariamente, para hacer un poco de historia, la ponemos el 8 de septiembre de 1800, cuando se fundó la colonia La Esperanza. Ahí nace la chacra mixta. Cuando se funda la colonia La Esperanza, el gobierno de Santa Fe le da a cada productor, hoy conocida como La Esperanza, la ciudad de Esperanza, le da a cada productor 33 hectáreas de campo en propiedad, le da los caballos, le da semilla, le da algo de harina, y el colonizador, el capitalista privado que los trajo, que era Aarón Castellano,
puso los arneses y se puso a trabajar. Ahí situamos nosotros el origen histórico de la chacra mixta. No me acuerdo bien el año de la fundación, iba a decir un año recién, pero tengo miedo de decir una barbaridad, así que no me acuerdo bien el año. El 8 de septiembre seguro, porque era fiesta del agricultor. A partir de ahí, la chacra mixta languidece, porque la Argentina tiene una cosa, la Argentina inventó una cosa extraordinaria para el proceso de colonización agraria. La Argentina inventó el arriendo del arriendo, un hecho absolutamente innovador en el mundo. Desde 1868, más o menos, hasta 1914, por la Argentina pasaron 3 millones de inmigrantes. 3 millones de inmigrantes. Solamente 70.000 se hicieron propietarios de la tierra. En ese mismo periodo, Estados Unidos hizo 5 millones de farmers propietarios de 50 hectáreas cada uno. Ese es el principal punta de lanza, la creación de ese mercado interno norteamericano, la principal explicación del proceso de industrialización americano y no del proceso de industrialización nuestro. El columnista, el subdirector del Financial Times, escribió hace poquito, me lo mandó Rafael Bielsa la semana pasada, en donde dice una cosa que ustedes la habrán visto, a lo mejor en las redes después, se popularizó. La culpa no es de los 70 años de peronismo, son los 120 años de oligarquía terrateniente en la Argentina. Ese es el verdadero responsable de que en la Argentina no se hayan desarrollado sus fuerzas productivas. Y lo dicen ellos. Y estos números que yo le doy, que son absolutamente verificables, yo no digo un solo dato que no lo pueda probar, ni que falsee una sola fuente. Esto es muy importante decirlo, porque la cuestión agropecuaria en la Argentina está lleno de falsificaciones de la historia, especialmente en el Grito de Alcorta. Y hago acá, abro una ventana acá para no irme por las nubes, para después volver. Yo estoy por sacar un libro ahora nuevo que es Olvido y falsificaciones en el Grito de Alcorta, discutiendo y poniendo en claro un montón de falsedades que se han dicho sobre el tema del Grito de Alcorta, sobre la propiedad de la tierra, sobre la construcción de la oligarquía terrateniente argentina y un montón de cosas que son mitos absolutamente inverificables desde el punto de vista histórico, pero que se han asumido como realidad, y la oligarquía terrateniente argentina ha tenido la gran virtud de darlo como si fuera un hecho científicamente probado. Y son todas mentiras. Lo cierto es que desde 1868 hasta 1914, 3 millones de tipos. En 1915 hay un montón de datos. La Argentina fue un país que la gente venía y se iba. No fue un país exitoso la inmigración, no fue exitosa. Un montón de gente se fue como se vino, con una mano atrás y adelante. Solamente una minoría hizo la América, como dice. En esos primeros 50 años, para poner una cifra también arbitraria, hubo 2 personas que fueron los impugnadores orgánicos del latifundio y defensores de la chacra mixta. Uno fue Lisandro de la Torre, es el primer teórico. Él la llamaba la chacra industrial. Había ido a visita a Estados Unidos y había visto de allá cómo utilizaban el maíz para engordar los cerdos, cómo transformaban el maíz en carne. Esto hace 100 años, nosotros lo estamos discutiendo hoy. Lisandro lo decía hace 100 años. Y entonces él plantea que había que terminar con la dilapidación de la tierra pública en la Argentina, había que hacer una reforma agraria y que la unidad para darle a cada productor eran 25 hectáreas. Ustedes recuerden que era todo trabajo de atracción a sangre, o sea, un productor más o menos 25, 30 hectáreas era lo que podía mover, se trabajaba con un arado de 2 rejas, tiraba por caballo, se rastreaba a pie a caballo, el control de la maleza era mecánico, y la trilla del maíz se juntaba a mano, los juntadores de maíz, o sea, ¿qué decía? ¿Por qué? Porque si le damos más, vamos a repetir los vicios de la oligarquía terrateniente argentina y de los grandes productores agropecuarios, que era el subarriendo. Ese fue el secreto, ese fue el principal secreto, y que se le cabulló a la historia y a todos los historiadores, de cómo la oligarquía terrateniente argentina conservó las propiedades de sus tierras, incorporó a la Argentina al mercado mundial para valorizar sus tierras a través del ferrocarril y de la incorporación a la División Internacional de Trabajo sin perder la propiedad. Al revés de lo que pasó en Estados Unidos. ¿Y cuál fue el secreto? El subarrendador. Ese es el secreto histórico que ha desaparecido de la historia.
¿Qué hacía la oligarquía? ¿Cómo pasó el grito de Alcorta? ¿Qué pasó acá? Donde estoy yo sentado ahora en Máximo Paz, con los Rodeiros, que son los que asesinaron a Francisco Neto. ¿Qué eran? Eran grandes subarrendadores. O sea, ellos le alquilaban a la Condesa de Voto, por ejemplo, que tenía una estancia acá a 4 kilómetros, 5 kilómetros acá al sur de donde yo estoy, 8 o 10 mil hectáreas que tenía. Entonces, a su vez, le alquilaba eso al 30%. Después traía a los colonos y les cobraba el 45%. Y por contrato los obligaba a que usaran su máquina trilladora, a que le vendieran el cereal a ellos, a que le compraran la semilla a ellos y a que le compraran la bolsa de yute donde iba el cereal en ese momento, que no había sido, se lo compraran a ellos. Ese negocio del subarriendo es lo que explica, cómo explica la oligarquía terrateniente pudo conservar sus grandes extensiones y incorporarse a la agricultura. Él fue el primero, pero el primer impugnador orgánico del latifundio fue Juan B. Justo. Juan B. Justo, injustamente atacado y poco leído por la mayoría de la izquierda argentina, fue un personaje excepcional. Tan excepcional fue que es el primer traductor del Capital de Carlos Mara al castellano, con prólogo de Federico Engels. A ver si nos estamos dando cuenta de quién estamos hablando. Ese solo hecho, Juan B. Justo no era un lingüista, no era traductor, estudió alemán para poder traducir bien el Capital. Ese solo hecho está demostrando la perspectiva histórica de lo que era Juan B. Justo, que además era un sabio, porque fue el tipo que introduce la asepsia en la medicina, el tipo que obliga a cortarse las uñas y la higiene para ir a operar, porque antes iban a operar, salían, qué sé yo, venían de tomar un café, se metían y te cortaban y te operaban, no había asepsia. Él es el introductor de la cocaína como anestesio anestésico en la medicina. Era un sabio, un tipo excepcional. Es el primer impugnador orgánico del latifundio como problema de la Argentina. Y empiezan a generar todo un debate en torno a la sociedad argentina sobre el latifundio, sobre los contratos de arrendamiento, sobre la necesidad, voy haciéndolo rápido porque estamos pasando por la historia, ¿no? Todo eso va permeando en la sociedad argentina y es una herencia difusa que se va pasando de generación en generación. ¿Y quién lo toma? Lo toma Juan Domingo Perón. Perón es el primer impugnador orgánico del latifundio, pero es además el primer tipo que hace realmente una reforma agraria en la República Argentina sin decirlo. Juan Perón es el único gobierno que atacó seriamente al latifundio en la Argentina fue el gobierno de Perón. Del 45 al 55 transformó 50.000 arrendatarios rurales en propietarios. Nunca antes se había hecho tanto y nunca después se hizo tanto. ¿Lo hizo qué? Lo hizo fundando en toda esa herencia que habían dejado Juan B. Justo y Lisandro de la Torre, que él la lleva a la práctica. Lo de Perón fue una cosa, y ese es el inicio. Cuando uno le entrega la propiedad a una persona, es el inicio de la chacra mixta. Porque Juan B. Justo, como Lisandro de la Torre, se quejaban de que, claro, los colonizadores, los arrendatarios rurales, que vivían miserablemente, pero miserablemente, paupérrimamente, no iban a plantar una planta, no hacían una mejora porque estaban en tierra ajena. Se les vencía el contrato 4 años y se iban. Y no le reconocían nunca las mejoras que habían hecho en los campos, ni en las casas, ni si plantaban un árbol, no le reconocía nada a la oligarquía terrateniente. ¿No es cierto? Y eso también fue una gran lucha de Juan B. Justo, que decía, bueno, que había que pagar las mejoras cuando se desalojaba una persona, qué sé yo. Era un montón, fue una historia larga. Pero cambia la estrategia y hace un vuelco de 180 grados. Perón nunca dijo que iba a hacer una reforma agraria, pero la hizo. ¿Y cómo la hizo? Perón, el 17 de octubre del 45, pasó lo que todo el mundo sabe que pasó. El 22 de octubre del 45, con todo el poder que le da el hecho más significante de la historia argentina del siglo XX, como fue el 17 de octubre, lo nombra a Pedro Marota ministro de Agricultura. ¿Quién era Pedro Marota? Pedro Marota era el columnista, era un ingeniero agrónomo de las primeras jornadas, creo que fue decano, uno de los primeros decanos de la Facultad de Agronomía de la UBA, pero era el columnista del diario La Tierra. Escribía con el seudónimo de Barón, con B corta. Ese era Pedro Marota, a quien Perón nombra ministro de Agricultura. No va a buscar por primera vez en la historia
no va a buscar un ministro de Economía a la sociedad rural o a la oligarquía terrateniente argentina, que era lo usual hasta ahí. Hipólito Yrigoyen, el 68% de los miembros de su gabinete eran socios de la sociedad rural argentina. Alvear, el 53%. Eran todos grandes terratenientes. Perón cambia esa orientación. Y toma dos decisiones. Porque después del 45, del 17 de octubre, él se da cuenta que venían las elecciones, como fueron las elecciones del 46, que había que ganar las elecciones, que el voto urbano lo tenía, pero la Argentina era un país rural, y había un voto rural muy fuerte. Entonces ahí pergeña dos cosas importantísimas. El estatuto del peón, primero el estatuto del tambero mediero, el estatuto del peón, y después dice cuáles son el otro núcleo grande que nos tiene que apoyar, los arrendatarios rurales. La Argentina era un país de inquilinos rurales. Entonces hace 4 o 5 medidas. Pero si usted ve la cosa y le dice, no, yo al latifundio no. ¿A qué vamos a atacar al latifundio? Nosotros acá sí hay tierra de sobra. Pero él toma 4 o 5 medidas que son las que le puso la pica en Flandes a la oligarquía terrateniente y la que la oligarquía no le perdona ni a él ni a Evita, a ninguno de los dos. Él prorroga los contratos de alquiler, prohíbe los desalojos, prohíbe el aumento de precios, le da prioridad de compra al inquilino, le da un crédito a 30 años, le paga la mensura y le paga el escribano para que se lo escriture. No dijo que iba a hacer una reforma agraria. Y decía, no, yo reforma agraria no. Pero la hizo. También expropió, como expropió a los Pereira Iraola, como lo expropió a Bember con los Bember, o como expropió el Albardón, el campo que le expropió a los descendientes del coronel Rauch, al que mató Arbolito. Ustedes habrán escuchado al conjunto rock Arbolito, en homenaje a Arbolito, que es el que desgolló al coronel Rauch. Bueno, a los Rauch les expropió 5.000 hectáreas de campo que la repartió después de los colonos, le pagó $500 la hectárea cada pedazo, esas 5.000 hectáreas, y lo repartió en 3 colonos y todo lo demás. Bueno, ese es el segunda refundación de la chacra mixta, porque a partir de ahí Perón define con claridad más la chacra mixta. ¿Y qué es la chacra mixta? En esta breve historia, la chacra mixta es aquella unidad económica que no es un minifundio ni es un latifundio, que rota los cultivos en distinta proporción entre la agricultura y la ganadería en cualquiera de sus variantes, y que es atendida por sus dueños, con residencia efectiva en el predio o no. Esa es la chacra mixta, es la que rota de verdad, es la verdadera unidad ejecutora profesional de la actividad agraria, que se hace la agricultura como corresponde y la rotación como corresponde. Donde hubo potrero vienen las vacas, y donde estaban las vacas viene el maíz o la soja o lo que sea. Es la única organización sensata del uso del suelo en la República Argentina. Y digo unidad económica porque no sé si en Misiones hay una ley de unidad económica que la fija. En Santa Fe sí hay una ley que lamentablemente fue atacada por el socialismo de mercado que gobernó Santa Fe en los últimos 12 años, que le hizo mucho daño a esta provincia, porque fueron unos aliados férreos del latifundio y del monocultivo sojero. Defensores a ultranza del monocultivo de soja. Y han tirado abajo, han menoscabado, le han quitado efectividad a la unidad económica. ¿La unidad económica qué? Es la cantidad de suelo que necesita una familia tipo para reproducir unas condiciones de vida dignas en el lugar donde está la chacra y en el forma específica sobre los cultivos que se hace ahí. O sea, por ejemplo, en la zona acá donde estoy yo, la unidad económica eran 70 hectáreas, después la llevaron a 120. Y significa que no se puede dividir menos de esa unidad para no generar un latifundio, y eso estaba complementado históricamente en la época de Perón y hasta la década del 60 y 70 también. Había el Banco Nación un crédito para los condóminos, para que se preserve la unidad económica. Entonces, si vos eras 2 hermanos y tenías una chacra de, no sé, de 30 hectáreas cada una y no le alcanzaba a ninguno de los 3,
alguien de los tres, o dos, le compraban a uno, o uno le compraba a los otros dos, y se reconstituía la unidad económica. Y era un tema muy importante, porque ese tema también lo planteaba Lisandro Latorre, sacándolo del modelo francés, en donde incluso se llamaba tenía una denominación que ahora no me sale tampoco, hogar de campo, una cosa así, tenía una denominación histórica que viene del derecho francés, que se le prohíbe incluso embargar, tiene la misma propiedad, tiene la misma característica jurídica que el bien de familia para una casa urbana, a esa fracción de tierras, donde vive ahí para no destruirla y para preservarla como unidad económica y para que la gente se asiente ahí. Bueno, eso lamentablemente en la provincia de Santa Fe, no sé si en Misiones habrá ley, en algunas provincias hay, en otras no hay ley de unidad económica. Eso debería ser una cuestión que se debería tener en cuenta, que todas las provincias, todas las zonas y todas las regiones, de acuerdo al suelo, a la explotación que se hace y todo lo demás, tengan su ley de unidad económica para poder medir, porque si no podemos medir, ¿cómo hacemos? Pero bien, entonces estamos en el tema de la chacra mixta, la definición. ¿Cómo se destruye la chacra mixta? ¿Cómo se destruyó la chacra mixta en la República Argentina? ¿Cómo empezó el proceso de destrucción? Viene un proceso natural de concentración de tierras en la República Argentina de la década del 60, el 70, pero se incrementa vertiginosamente a partir de los 90. Con la llegada del monocultivo sojero, de la soja transgénica, de Felipe y de todo lo demás, se abre un proceso de destrucción de la chacra mixta en la República Argentina, y en los 90, durante la gestión de estos señores, se destruyen, según los censos, datos censales, lo que le estoy pasando en este momento, se destruyen 103.000 chacras mixtas en la gestión de los 90, del Felipe y de Cavallo y de Menem, 103.000 chacras mixtas, se pulverizan 700.000 puestos de trabajo en el campo, 600 pueblos se ponen al borde de la desaparición, se transforman en pueblos fantasma, y se hipotecan 12 millones de hectáreas solamente en el Banco Nación. Ese es el proceso más acelerado de destrucción de la chacra mixta y la imposición del monocultivo inducido con concentración de tierras y rentas, que es el modelo que viene a reemplazar el de la chacra mixta. Monocultivo inducido, ¿por qué? Porque la Argentina ingresa a la segunda división internacional del trabajo, cuando se cae el muro de Berlín, China empieza a urbanizar cantidades muy grandes de sus pobladores, a urbanizar, y empieza a generar que esos pobladores que se urbanizan empiezan a comer proteínas de origen animal, aves y cerdos, y la Argentina tiene el rol de proveedor de alimentos para las aves y los cerdos del sudeste asiático. Por eso que ese es otro falso mito, que la Argentina produce alimentos. Argentina produce y exporta forrajes para los animales, porque nosotros no exportamos alimentos, exportamos forraje para los chanchos y las aves del sudeste asiático, y exportamos más, y también cuando exportamos trigo, dentro del trigo exportamos afrechillo de trigo, que es alimento para los animales, que no es harina. Entonces, esa primarización de la economía sigue intacta. Como dice Gabriel Delgado, ¿no es cierto? Son los volúmenes del granel, de la exportación a granel. La Argentina es una de las principales aduanas, creo que tiene el tercer o cuarto puesto de exportación a granel, y tiene el puesto 150 de exportación de alimentos para humanos. Fíjense la diferencia, fíjense cómo nos hicieron la cabeza, cómo nos metieron un modelo absolutamente inconveniente, el reemplazo de la chacra mixta. Este modelo sojero tiene contraindicaciones de todos los lugares. De todos los lugares. Porque le han hecho creer a la gente, a su vez, que ese modelo deja muchas divisas en materia impositiva. Cosa que cuando uno, y que no tiene, o sea que es todo lo que entra. Entra todo en el no hay debe, no tiene contraindicación. Ahora, cuando uno hace los números finos de ese modelo, se da cuenta las contraindicaciones que tienen de sentido común. Mire,
Yo estoy acá, vamos a empezar por lo más grave, la salud. Yo estoy acá en Máximo Paz, este pueblito que estoy acá yo sentado ahora, que tiene 4.000 habitantes, tiene 2.5, más de la media nacional de cáncer. Se muere la gente joven como mosca acá de cáncer, producto de la fumigación y del glifosato. Eso, ¿cómo cuantificamos eso? Acá tenemos la columna de retención. Acá, ¿qué ponemos? Salud. ¿Cuánto vale? No tiene precio. Inundaciones. Todo el mundo científico, empezando por el INTA, el trabajo de los ingenieros del INTA de Marco Juárez, han demostrado que la principal causa de las inundaciones descontroladas en la República Argentina son los desmontes absolutamente irracionales que se hicieron. Córdoba tiene el 97% de sus bosques naturales deforestados. Deforestamos más de 4 millones de hectáreas. Salta, Santiago del Estero, Misiones, Tucumán. La deforestación es tremenda. Y a su vez, una cosa que tampoco se dice muy seguido, la agricultura le robó a la ganadería 10 millones de hectáreas de la pampa húmeda, 10 millones de hectáreas de pasturas naturales e implantadas, que consumen entre 1.800 y 1.900 milímetros de agua al año, para sembrar soja, que consume entre 400 y 500 milímetros de agua al año, y una hectárea de bosque consume entre 2.800 y 3.200 milímetros de agua al año. Ahí se explica por qué muchos pueblos de la pampa húmeda que jamás se habían inundado, se inundan. O por qué se inundó Santa Fe, o por qué está por desaparecer Melicué, Arón Castellano, varios pueblos de ahí. ¿Por qué se inundó Santa Isabel? ¿Por qué se inundó Uranga? ¿Por qué se inundó Acemal? Los que jamás están y se inundan. ¿Por qué? Porque las napas freáticas que hace 10 años estaban a 15 o 20 metros, ahora están a 1,5 metros, 2. Brota el agua para arriba. Se rompen los caminos. Inexplicable. El camino que pasa enfrente de mi campo, jamás. De repente se rompe en un bajo. Sale de arriba y se hunden los camiones. Las napas freáticas que están ahí arriba. Ya no absorben más la tierra. Los accidentes viales. Nadie dice los accidentes viales. Dice los accidentes viales, ¿y qué? Que no póngase el cinturón. Sí. No tomes y manejas. Sí. Ahora salimos todos, somos todos irresponsables. Salimos todos a manejar en pedo. 8.570 accidentes viales. No. La Argentina necesita entre 4 y 5 millones de viajes de camión solamente para mover su cosecha de soja. Necesita 2 millones de viajes de camión para traer los terneros y los novillos gordos de la zona extrapampeana a los filots de la zona pampeana. Todo en camión. Necesitamos casi 700.000 viajes de camión para traer los granos de la zona deforestada del área del Plan Belgrano. 700.000 viajes de camión promedio, 1.000 kilómetros. Por eso quieren hacer los criaderos de chancho ahora en ese área. O se han preocupado tanto por el Plan Belgrano, porque todos ellos tienen tierras ahí, tierras sobre los deforestación para sembrar soja, una irracionalidad logística total. La irracionalidad logística en la economía agraria es absoluta. El 33% del PBI argentino es logístico, es camión, hecho sobre la base del gasoil. El 50% de los costos de la logística es en dólares. Cada vez que toca eso, sube el precio de los alimentos. El 33% de los alimentos, el precio del alimento es logística. Por eso no se puede concentrar. O sea, hay una irracionalidad logística en la producción. Un litro de leche recorre 1.000 kilómetros, un kilo de carne 500, un limón 900 kilómetros. Alimentos que viajan todo el día. Irracionalidad logística. Hecho en dólares. Y monopolio. Con lo cual es un cóctel explosivo para los bolsillos de los trabajadores y de los sectores medios, y también es un cóctel explosivo para la supervivencia democrática de la Argentina, porque el poder en la mano sobre el cuello de esos grandes grupos económicos están siempre condicionando la democracia, como sucede ahora, en este momento. Esos grupos económicos son los que condicionan e imponen condiciones, como ese programa de CAS que andan tratando de repartir por ahí, de la cadena agroindustrial. Una verdadera incitación al saqueo de los mismos tipos que vienen destruyendo el país y que no pagan los impuestos. Ahora dicen que van a
van a pagar los impuestos y que van a generar 100.000 millones de dólares de exportación? ¿Por qué no empiezan pagando y pesando bien los buques que salen de los puertos en donde se evaden entre piso 4.000 millones de dólares como piso? Por mal pesar las exportaciones y por mal ponerle peso de transferencia. Fíjense las contraindicaciones del modelo. Dijimos cáncer, dijimos irracionalidad logística, costo de los alimentos, dijimos inundaciones, migraciones rurales. ¿Ustedes se piensan que las migraciones rurales son producto de qué? ¿De una decisión mágica? ¿Aparecen espontáneamente? Son los corridos de los del modelo de monocultivo de soja, de la deforestación, y también, por ejemplo, la deforestación paraguaya, que ustedes la tienen ahí cerca, en donde el 3% de los productores son dueños del 97% de la tierra que se cultiva y de la soja que se hace ahí. Y esa inmigración, la que no chupa Asunción, la que no chupa Posada, llega a Rosario y al conurbano. Eso es parte de un debate en el cono del Mercosur. No puede ser que todos los países estemos bancando la reconversión agrícola de la oligarquía paraguaya, narcotraficante y explotadora. Ese es parte del debate de la política exterior que debemos dar. Hay que sentarse con los paraguayos, hay que sentarse con el pueblo paraguayo y decirle, mire muchachos, no hay xenofobia en esto, no hay nada que se parezca, hay sentido común. No puede toda América Latina, también los brasileños, hacerse cargo del costo de la reconversión sojera de la oligarquía paraguaya, ni del ajuste de la economía uruguaya, que durante la época del Frente Grande, que dan lesiones por todos lados en América Latina, muy respetables, muy queridos, toda gente muy extraordinaria, pero perdieron el 22% de los productores según un censo de ellos. Y esos países, ¿qué hacen? Hay que dar una discusión con estos países. Sí, miren, muchachos, la oligarquía uruguaya y la oligarquía paraguaya, como los fascistas de Santa Cruz de la Sierra, deben saber que la Argentina no somos xenófobos. Ya termino. Lo que quiero decir es que no somos xenófobos, pero tampoco somos boludos. Digo, hay que sentarse a discutir estas cuestiones que tienen que ser parte de nuestra inserción geopolítica. Bueno, yo abriría, para cerrar, el tema de la chacra mixta. Me parece que nosotros tenemos que iniciar un rápido proceso de reconversión productiva y volver a la chacra mixta, hacerlo de la mano del Estado. Yo tenía por acá un libro que habíamos escrito, que se lo recomiendo, que está un poco más ampliado, sobre la chacra mixta, su historia, el desarrollo, a quien le interese, y ahí además hay algunas propuestas de cómo tendría que ser una política pública para volver a la chacra mixta. Pero bueno, ese es el chivo que le paso al final, y estoy abierto a las preguntas. Creo que hablé demasiado, ya yo me puse... Así que estoy abierto al debate, más que a las preguntas. Hay que debatir y discutir. Escúchame, hace una referencia acotada, digamos, en tiempo, con respecto a este tema del que creo que, por supuesto, tiene conexión con todo esto, ¿no? Que es esta cuestión de los cerdos y la propuesta que vos tenés una contrapropuesta a lo que proponen los que quieren concentrar en 25 factorías. Y hoy te leí en la nota de página 12 con una propuesta concreta tuya. Y bueno, sí, nosotros estamos en contra de eso. Creo que nosotros no necesitamos los chinos para hacer eso. Porque nosotros en vez de hacer 25 factorías, lo que proponemos es hacer 2.000 chacramistas, que no es nada. Y vamos a tener más chanchas madres en gestación que las 25 factorías, en condiciones ambientales más óptimas, sin las dificultades, sin las contraindicaciones que eso tiene. Es muy peligroso el proyecto ese, es muy peligroso desde lo ambiental, es muy peligroso desde lo sanitario,
Nosotros tenemos un estatus sanitario en materia de chancho muy bueno, que podemos llegarlo a perder con el tema este de los chinos. Creo que hay que tener muchas prevenciones. Y creo que lo podemos hacer solo, a uso propio. Firmar un convenio con China, no hay ningún problema, le vendemos todo lo que los chinos quieren, nos ponemos a trabajar en eso, generamos el volumen que ellos necesitan, pero no sobre la base de generar una factoría tipo africano en territorio argentino. Eso es lo que me parece a mí un disparate, desde todo punto de vista. ¿Cómo puede ser que generemos semejante problema sanitario que los podemos tener? Me parece muy importante, además, que no ¿cómo puede ser que no incluyamos a los productores? Somos un gobierno popular. ¿Cómo no vamos a incluir a los productores? El convenio dice originariamente asociación entre el capital chino y el capital nacional. No dice entre productores nacionales. El capital nacional, ¿quiénes son? Blaquier, que es dueño del mayor establecimiento de cerdo en la República Argentina, Paladini, que tiene un criadero igual que ese de 12.000 madres, la Asociación de Cooperativas Argentinas, que dejó afuera completamente a los productores y puso un criadero de 5.000 madres en San Luis. Digo, nosotros lo que proponemos es 2.000 chacras mixtas de 200 madres cada una, que generarían 400.000 madres en gestación, que es lo que piden los chinos. Y bueno, y eso generaría, no tendría ni problemas ambientales, porque el chancho tamaño pequeño, mediano, no tiene problemas ambientales, pero sí tiene un problema ambiental. Poner 15.000 chanchos todos juntos en un solo lugar es un rollo ambiental muy importante, no es una joda. Y además es un foco de infecciones, de virus y de todo lo demás. Nosotros hicimos esa contrapropuesta que podría llamarse la tercera posición, es decir, nos interesa venderle a los chinos, pero nos interesa hacerlo al uso nuestro y con los productores chancheros como protagonistas y en un modelo que sea amigable con el medio ambiente y no de esa manera. Eso a grandes rasgos. Digo, el que quiera interesarse un poco más puede leer la nota en página 12 de hoy, está un poco más explicitado, o la propuesta que hicimos con Alejandro Mosquera, con Mariano Pinedo en el Instituto de Formación, que no me acuerdo cómo se llama bien. Ahí hicimos una propuesta más detallada, que se la alcanzamos al presidente, se la alcanzamos a Gustavo Belli, la ha recibido, la ha visto, no sé si tendrá algún efecto o no, pero planteamos estas rectificaciones a ese convenio original de la Cancillería. La Cancillería Argentina, a nosotros, a los tipos que estamos en esta movida de la agricultura de rostro humano, la agricultura con agricultores, no nos ofrece ningún tipo de garantías. El canciller, no la Cancillería. Eso, somos parte del gobierno, yo me siento parte de este gobierno, me siento parte de todo, pero Felipe, que es un chico simpático, qué sé yo, no me da ninguna garantía de ninguna naturaleza. Ya lo he vivido, hace 40 años que lo puteo, le he cortado rutas, le he hecho todo en la época de Menem, y por ahí trato de verlo un poco más simpático, pero soy un rencoroso por ahí en algunas cosas que no me acuerdo. Y hasta tiene una chancha como mascota, entonces eso lo hace un poquito más simpático también. Es un tipo así. Después lo invitamos al Manifiesto Argentino y nos cagó a pedo, nos da clases de moderación. ¿Viste? No sé si se acuerdan ustedes. Sí, así es. Te voy trasladando los comentarios y algunas preguntas. Dale. Miriam, desde Tucumán, recuerda que en la década del 60 el gobierno de Onganía cerró 11 ingenios y migraron 250.000 personas, por lo tanto abona eso que vos planteaste acerca de este tema. Me está pidiendo una breve intervención. Ahora vamos a hacer todas las preguntas y eventualmente en un momento le pedimos que nos cuente un poquito acerca de esa experiencia. Desde Misiones, Mariquita Torres nos dice que en Misiones se promueven las chacras mixtas o la llamada diversificación, pero sin alentar la ruptura con la producción, por ejemplo, del tabaco, que es el principal sustento de pequeños productores
a los que se exige el uso de agrotóxicos muy nocivos para la salud. Creo que es otro ejemplo más de que el negocio pasa también por el tema del uso de tecnología, ¿no? Y a veces descontrolado. Lo que me surge aquí es con qué herramientas el gobierno enfrenta ese negocio tan concentrado de las tecnologías que se utilizan y que vinieron a resolver el problema de la productividad, como bien vos decís en tu nota de hoy, que la producción está resuelta, que no es un problema de producción de la tierra hoy, que el problema pasa por otros lugares y que es ahí donde hay que apuntar a las soluciones. ¿Qué hago? No, habla un poquito con el tema ese de cómo la tecnología vino a resolver ese tema de la productividad, pero cómo afectó rápidamente y profundizó este problema de una agricultura sin campesinos. Primero, Onganía no solo concentró cerró los ingenios, los 11 ingenios y concentró. Onganía durante esa época sancionó la ley Ragio, que fue una ley que expulsó los últimos 25.000 arrendatarios rurales que quedaban en la República Argentina. Lo hizo con el consentimiento de la Federación Agraria Argentina de ese momento, y es ahí cuando se funda la primera mesa de enlace en la República Argentina. La Federación Agraria Argentina recibe como pago de esa traición el Ministerio de Agricultura en la época de Lanuse. El ministro de Agricultura de Lanuse era el presidente de la Federación Agraria Argentina, que después lo termina corriendo don Humberto Volando. En el año 71 Humberto le gana la elección al ministro y es presidente de la Federación Agraria Argentina. ¿Cómo resolvimos? ¿Cuál es la realidad agropecuaria? ¿Por qué decimos que la producción está resuelta? Mire, la Argentina siembra 33 millones de hectáreas de sus principales cultivos. Trigo, maíz, soja, girasol y sorgo. 33 millones de hectáreas. El año 2012, 2013, hasta que murió Alvarado, el fundador del pool económico que se llamó el Tejar, que era el emblemático, el Tejar, su último año, que lo dirigió Roedmer, que está ahora sindicado como que se quiso quedar con C5N, no sé si ustedes se acuerdan, si ustedes lo tienen identificado, anda ahora con el tema de los espías y fue uno de los que puso Macri para quedarse con el grupo económico para sacarlo a Cristóbal López y a Roesner, de barba Candado. El Tejar llegó a trabajar 1 millón de hectáreas. Quiere decir que 33 empresas como el Tejar, 33 empresas como el Tejar trabajan toda la Argentina. La siembran toda y la cosechan. Porque nosotros tenemos una agricultura de 3 pisos. El dueño de la tierra, que es el terrateniente, el contratista rural y el pool de siembra o el megaproductor. Con un fenómeno que también es bastante largo, que es el del rentismo rural, gente que arrienda porque no puede competir, que cobra sus arrendamientos, se va a vivir al pueblo. O se va al club. El rentismo rural es un fenómeno político muy importante en la Pampa Húmeda, que tiene mucho que ver con todas estas movidas que ustedes están viendo ahora incluso, y que tuvo mucho que ver con la 125 y con varias movidas. Porque durante toda la década del 90, el productor quebraba, se fundía, y se iba a trabajar de camionero, el empleado que tenía se iba a una villa, miseria, a un cordón perurbano, y un productor fundido le genera un clima político y social totalmente distinta a un productor rentista. El productor fundido se afilia al PRO, al PO, se hace troco, se hace ultra, no hay nada, se radicaliza. El rentista es todo lo contrario, el rentista es un individuo conservador que se afilia al PRO, y el tipo es un holgazán que vive, como dice Serrat, de la siega a la siembra en la taberna, y que está todo el día al pedo, y quiere que sin trabajar, la mujer de shopping, él bolicheando o chismoseando en los boliches, y esa es la vida, y genera un clima social y político totalmente diferente. Este se hace conservador,
repite cuanta fábula dicen los medios hegemónicos de concentración y es un vocero de toda esa derecha que termina yendo a los cruces, a las rutas y que anda por ahí y que dice somos, ¿por qué? Porque la Argentina no diferencia a sus productores agropecuarios. Argentina llama productor agropecuario a todo el que tiene tierra. Es lo mismo y no es lo mismo ser un rentista que un productor de sofá. Son dos categorías totalmente distintas. Por eso la primera diferenciación que tenemos que hacer en política es diferenciar a los productores agropecuarios. La segunda diferenciación que hay que hacer es por tamaño. No es lo mismo un productor de 5.000 hectáreas que uno de 500, que uno de 50, que uno de 5. Eso son cuestiones, verdades de perogrullo. Así que no sé si me fui... volviendo a este tema, sí es muy importante. Productivamente, lo que pasa con la soja, pasa con la caña de azúcar, pasa con el tabaco, pasa con las vacas, pasa con los cerdos. Hoy, productivamente, el capitalismo puede prescindir del chacarero de rostro humano, del gringo de gorra de trapo, no hace más falta productivamente. ¿Son necesarios? Son necesarios desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, de la ocupación geopolítica del territorio, pero no productivamente. Que haya chacareros haciendo la producción es una decisión política de la sociedad y del gobierno de turno. Por eso nosotros decimos que la agricultura familiar necesita inexorablemente una alianza con el Estado para que la proteja y la defienda. Sin el Estado que la protege y la defiende, merced de políticas y de legislación diferenciada, dura nada, porque la gran agricultura o la agricultura buitre, como la llamamos nosotros, se la termina devorando en menos de lo que canta un gallo. Entonces es muy importante tener claro este concepto y por eso necesitamos tanto y reclamamos tanto retenciones segmentadas, políticas públicas diferenciadas, crédito orientado, dirigido con tasas diferenciadas para los pequeños productores, una política de hábitat, vivienda rural, dirigida, una serie de cosas que el Estado debe, las políticas públicas diferenciadas son en definitiva las que le dan color y sabor a la democracia, porque le ponen un poco de justicia y de igualdad a sus políticas. Las políticas planas son las políticas que busca la derecha, todos en la misma línea de largada. Les ponen en la misma línea de largada un productor de 50.000 hectáreas, uno de 50, otro de 500, otro de 5.000. ¿Y qué vivo? Esa carrera la gana el de 50.000, no cabe ninguna duda. Por eso decimos que hay que discriminar positivamente a partir de una legislación adecuada a favor de los pequeños y medianos productores. No sé si es más o menos claro, Recio. Sí, así es. Bueno, ya que no están preguntando mucho, yo ahora se me ocurre, en esta propuesta de recuperar la chacra mixta y de volver a un campo con productores, ¿cómo deberían ser o cuánta energía debería ponerse para ganar a ese sujeto que sería el productor que debería volver al campo, quizá, o que debería incorporarse a esta sociedad que vuelva al campo y que además apoye este proyecto? Porque todo esto que se ha perdido y que se ha perdido tanto generando ese chacarero fundido como ese rentista, es un cambio cultural que durante décadas se ha producido y que ahora hay que recuperar para este nuevo desarrollo. Ese trabajo que se hizo al final del gobierno de Cristina Kirchner, que vos lo describís muy bien, con la intervención de Axel Kicillof, en el que tomó el desafío de segmentar el campo, también debe ser un trabajo que se haga en la cultura de la cabeza de la ciudadanía para que ese sujeto agrario vuelva a sentirse incluido y que vuelva a ver ahí un futuro de desarrollo para él y su familia. ¿Cómo ves en esa complejidad? ¿Cómo debería encararse eso y con qué energía y qué importancia en una estructura de gobierno debería tener? Y me parece fundamental. Hay que atacar. Primero, está muy claro que nosotros debemos recomponer la relación con la pequeña y mediana burguesía rural, que la tenemos rota a partir del 2008. Una porción de ahí, eso nos genera siempre una zozobra electoral. Cuando vos pones el mapa de la soja,
del interior profundo y el mapa electoral y ve que nos va mal siempre en un mismo lugar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que tener una política para recuperar una parte de eso, una parte. Y esa política para mí tiene que ser desde varios lugares. Tiene que participar el Banco Nación, tiene que haber una política pública orientada a que aquellos que quieran volver voluntariamente a las chacramistas, nietos, hijos del el productor que se fue, que se acostumbró a vivir sin trabajar, ese no vuelve más. Lo que hay que tratar de que vuelvan son los descendientes de ese productor, de esa productora, que generalmente tienen muchas inquietudes, son pibes jóvenes que tienen ganas, hay un montón de tipos que quieren volver. Lo que pasa es que para volver hay que darle una opción de que vuelva, por eso hay que armar un programa específico de recuperación de tapera, de vuelta a la chacramista, en donde le financiemos la casa, una parte de la casa, con un procrear, en donde le demos una opción para que pueda sembrar la pastura, para que pueda hacer el galpón de pollo, o el galpón de gallina, o la paridera, que pueda hacer brete, manga, aguada, que pueda comprarse una chata para ir y venir del campo, porque hay que... tanto en Misiones no sé cómo será, hay mucha más ocupación en el interior. Acá, en la Pampa Húmeda, no quedó nadie en el campo. Hay que urbanizar la ruralidad, ese es el concepto. La gente tiene que, aunque sea, ir al campo, a ir a mirar las plantas y volver. No va nadie. Nadie va. ¿Me entendés? Solamente han quedado algunos grupitos, algún poquito, una chacra por ahí, otra chacra por ahí, pero no quedó más nadie. Por eso se producen rupturas de silo bolsa, robo y todo ese tipo de cosas. Bueno, hay que hacer un programa para que la gente vuelva. Eso es fundamental. Y después hay que hacer un debate por un instituto de colonización agraria similar al que tiene Uruguay, en donde el gobierno participe, que sea capitalizado con un porcentaje de las retenciones que cobra, y que sea una forma de ingresar al mercado de tierra, comprar tierras y distribuirla, no en propiedad, sino en arrendamiento vitalicio, siempre y cuando vos cumplas algunas cuestiones básicas, como es la productividad, un límite abajo de productividad, porque tampoco es date de la tierra y vos te vas a quedar todo durmiendo, no le vas a dar agua a las vacas, ni le vas a llevar comida a los chanchos, ni nada. No voy a ir yo a darte agua de comer a las vacas, ¿me entendés? Tenés que ocuparte, si no te ocupás, no tenés ningún derecho a ocupar esa tierra, dejá a alguno que se ocupe y tenga ganas de trabajar. Y que pueda ser trasladada de hijos. Y yo no soy partidario de darle en propiedad, porque generalmente uno entrega esa propiedad y después lo primero que se hace es venderla. Eso ya es un fenómeno que lo tenemos estudiado en toda América Latina. Lo estudiamos en la Coprofan, a partir de que el Banco Mundial, veíamos nosotros que el Banco Mundial ponía mucha plata para regularizar la situación dominial de los ocupantes precarios de tierra. ¿Y por qué lo ponía? ¿Por qué ponía esa plata? Y claro, porque la ponía, una vez que tenían la propiedad, venían los grandes terratenientes y se la compraban por 2 mangos, y se volvía a concentrar la tierra. Entonces era una forma encubierta, o sea, le daban crédito a los gobiernos para regularizar la propiedad dominial, generaban los gobiernos deuda externa que lo tenían que pagar, pero en realidad el objetivo era poder reconstituir o agrandar los latifundios ya existentes. Entonces hay que evitar eso, hay que ir a un sistema en donde diga, está bien, yo te la dejo por 100 años la tierra, 200 años. Mientras la trabajé, se la dejé a tu hijo, la atendá y vivá ahí. Y vivás ahí. Porque la residencia efectiva también en el predio. Si yo te doy 50 hectáreas de campo para hacer un tambo, y vos te me vas a vivir a Rosario y venía a las 10 de la mañana a ordeñar la vaca, tampoco me cierra. Entonces hay que poner una serie de condiciones. Vos vas a ser un privilegiado, por eso esa persona va a ser un soldado de la soberanía y seguridad alimentaria y tener responsabilidad. Porque se puede poner mucho ahí, pero si vos no cumplís con tus responsabilidades, ¿viste? Es otra cosa. Miriam de Tucumán nos pregunta, en este plan de concentración que hubo a través de tantos años, sobre todo en los años donde el neoliberalismo tuvo el poder y en las dictaduras, esto es una interpretación, estoy tratando de interpretar su pregunta, si estos planes de generación de latifundio no tienen puntos débiles donde se pueda recuperar parte o en alguna proporción esas tierras que en muchos casos ha sido apropiada ilegítimamente, si hay plafón para eso.
y se puede trabajar. Supongo que sí, hay muchos conflictos de tierras en la República Argentina. Estaba viendo el otro día, debe haber 300, 400 conflictos de tierra. No soy un experto jurídico en esa situación. Hay muchos conflictos de tierra con los pueblos originarios que reclaman, qué sé yo, con Benetton, con Ginóbili, el Tata Martino, que deforestó ahí en Salta como 5.000 hectáreas y expulsó 10, 12 campesinos. Qué sé yo. Sí, hay un montón de conflictos. Supongo que incluso la venta de tierras, una legislación mucho más fuerte y un compromiso de los gobiernos provinciales, porque los gobiernos provinciales son parte del problema, no parte de la solución en el tema tierra, porque la responsabilidad del uso y tenencia del suelo es de ellos, no de la nación, es competencia provincial. Por eso es tan importante reformar la Constitución. La reforma de la Constitución es el sendal que pone cerrojo, es la Constitución neoliberal del Pacto de Olivo, es la que cubre todo el saqueo de nuestras riquezas naturales, y permite que se dilapide la tierra pública de los bosques y de la deforestación, como pasó en Salta, Tucumán, Santiago del Estero, el Chaco, en un montón de lugares. Digo, es un problema muy complicado, es el nudo central de la tierra, el principal obstáculo al desarrollo de nuestra fuerza productiva en la República Argentina, y es el gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente. No discutir estos temas, invisibilizar el latifundio, que en la Argentina haya gente que niegue la existencia del latifundio, ¿no es cierto? Que, bueno, negamos la existencia del virus, del COVID, podemos negar cualquier cosa, ¿no? Cayo, de aquí de la provincia de Misiones, nos hace referencia a que, por ejemplo, una de las empresas, de las 3 empresas que fabrican pasta para papel acá en la provincia, que es Arauco, con el desmonte de selva nativa y sin control prácticamente, ha logrado latifundios de monocultivo de pino, dejando sin áreas de cultivo a las poblaciones locales. Incluso hay ciudades que no pueden expandirse porque están rodeadas por estos pinares y ya no queda tierra para poder crecer la ciudad. Además de contaminar también, dice Cayo, los ríos y la tierra con los mismos agrotóxicos que se utilizan para la soja, ¿no? O sea que tenemos acá también ese problema. No, ese problema está en todos los lugares. Está el problema con la caña de azúcar, en el ingenio Ledesma, está el problema acá en la pampa húmeda con la soja que nos bordea a nosotros. Es un problema, el latifundio y el monocultivo y los agronegocios y todo, como lo quieramos llamar, es un problema que la clase política argentina no quiere tratar y que el campo nacional y popular ha abdicado de discutir. Lamentablemente, porque eso no le podemos echar la culpa a la oligarquía terrateniente, ni a la CIA, ni al Mossad. Esa es responsabilidad nuestra, que no pongamos en el punto número 1 de la agenda el problema del uso y tenencia de la tierra en la República Argentina. Cayo nos amplía. El campo nacional y popular, sí, perdón. Sí, Cayo nos amplía que, de esto que estábamos hablando, que el 70% de la superficie municipal del Puerto Libertad, acá en el norte de la provincia, pertenece a la empresa Arauco. El 70% de la superficie municipal. Y también se suma, Pedro, la cuestión de la venta de tierras de frontera, como es el caso de este tipo Lewis y de Benetton en el sur, en donde las compras incluso han sido amañadas porque han estado escondidas en prestanombres nacionales y con el arreglo, como vos decís, si no es del intendente, del gobernador, y es parte del problema, ¿no? Bueno, eso, pero uno entiende que la derecha invisibilice el problema, que no lo quiera discutir. Ahora, lo que no podemos entender es por qué lo invisibilizamos nosotros. ¿Por qué nosotros no ponemos arriba de la mesa el problema del latifundio en la República Argentina? El problema del monocultivo de soja. El problema de los monocultivos en general. El problema de la pampeanización del NEA y del NOA. Digo, eso tiene que ser parte del debate político y debería estar en el punto número 1 de la agenda. Durante toda la década, hasta los años 70 del siglo XX,
El problema agropecuario fue parte de la agenda del debate político. Estuvo al tope en Lisandro Latorre, en Juan B. Justo, en Perón, en la vuelta de Perón, con Ghiberti, con Helvar. Se discutía el problema agrario. Era parte del debate político. Caído el peronismo, muerto Perón, se terminó el debate agrario en la República Argentina. La última vez que se discutió la cuestión agropecuaria fue en el año 1974, que se discutió el anteproyecto de ley agraria de Ghiberti y el uso y la renta normal y potencial de la tierra. Se terminó el debate. Hoy no discutimos más política agropecuaria. Y en el 2008, cuando vino el conflicto, se discutió política agropecuaria, se discutió impuestos. Estaban en la epidermis del problema. No se discutió nunca uso y tenencia de la tierra, ni los monopolios, ni esto, ni lo otro. Bueno, tenemos que hacer uno. Mire, el otro día estuvo, hace un año y medio, 2 años, tuvo la reunión esa de Flaxo que habló Cristina en Ferro. Hubo 3.000 especialistas intelectuales de toda América Latina. No hubo una puta ponencia sobre el tema del latifundio en la República Argentina. ¿Y a ustedes les parece que el latifundio no es un problema en Brasil, en Uruguay, en Paraguay y en la Argentina? Es el problema central, porque el latifundio de ahí genera todo. El latifundio es la base de la educación privada de la República Argentina. Es el que sostiene la educación. Todos los hijos de terratenientes y latifundistas, el planeta soja, su huevo, el huevo de la serpiente se incuba en la educación privada de la República Argentina. La educación privada es una lacra. La Argentina, ese es otro tema. ¿Cómo podemos conseguir que haya educación de gestión pública y de gestión privada? La educación tiene que ser toda pública. Pública, única, laica, gratuita y obligatoria. Guardapolvo blanco para todo el mundo. Esa es la primera igualdad. Y la segunda igualdad es que todo el mundo, todo pibito que nace, toda la mamá que lo engendra, tenga las 2.200, 2.300 calorías, los minerales y las proteínas que necesita. Esa es la forma de igualar. Después vengan los emprendedores, después corremos la carrera que quieran. La educación única, pública y gratuita para todo el mundo y alimentación para todo el mundo. Ese es el debate. ¿Qué educación privada? Gestión privada. Vaya a cagar con la gestión privada. ¿Qué privada? Y ahí salen todos los fascistas de este país. Eso es muy serio. Yo lo he dicho en la universidad. Todos los fascistas salen de la educación privada. Yo lo veo los chicos que tengo. Yo tengo chicos acá que estudian en la Universidad Austral, que discuto todos los días. Las barbaridades que dicen. ¿Y quién se las enseña? La educación privada. Entonces, digo, no podemos hacer esa concesión. La universidad es pública. La escuela es pública. El otro día tuve un debate con el paro agrario, con la intendente J.B. Molina, una chica que es médica, acá cerquita del pueblo que es Busi, acá 40 kilómetros. La chica de muy buena manera, no lo dijo mal. Dijo, se cobran retenciones. Dije, yo soy hija de un chacarero, mi papá tiene 40 hectáreas de campo, con mucho sacrificio me hizo estudiar a mí y a mi hermano. O sea que son 2 en la familia. 2 hijos, una familia tipo. Y de acá se llevan un montón de plata de retención y no vuelve nada. Yo escribí un artículo en Página Azul. Entonces yo le pedí la palabra y dije, mire compañera, no la quiero decir. ¿Cómo que no viene nada? Usted con 40 hectáreas de campo, si no hubiera nacido en la Argentina, hubiera nacido en Estados Unidos o en Chile, no hubiera pasado ni por la puerta de la universidad. Ni por la puerta. Porque fuiste a la escuela, hiciste el jardín de infantes gratis, la primaria gratis, la secundaria gratis y la universidad gratis. ¿Cómo que no te da nada? Este es un país extraordinario. Lo que pasa es que nos quieren bajar todos los días la autoestima de las cosas buenas que hemos hecho y nos quieren hacer creer que lo bueno es una universidad privada. La universidad pública 5 premios Nobel le metimos. Mirá, la universidad privada lo sacó a Macri. Mirá, fíjate vos qué clase de pescado salen de ahí. Eso te da cuenta de idea que no sirve para nada eso. Y no estoy equivocado, Claro que no. Bueno, no sé si hay otras preguntas, ya estamos cerrando, nos quedan 7 minutos. Mariquita suma que la formación docente y la currícula contenida en la educación primaria y secundaria es clave en la batalla cultural que es imperioso encarar.
Y Ana también acota con mucha certeza que en la educación pública se cae, según los amarillos, ¿no? Bueno, y tenemos muchos saludos y la verdad que ha sido... Sí, si me permitís, Sí, Manuel. Carlos. Sí, dale, Manuel. No quería, no me da tiempo a escribir, pero en principio de acuerdo absolutamente con Pedro y su punto de vista. La discusión es política. Estoy totalmente de acuerdo con esto de que haya o no haya productores es una decisión política y es una decisión del Estado. Y en este momento es una decisión de nuestro gobierno. A mí me parece que la principal discusión está dentro de nuestro frente, de nuestro gobierno. Necesitamos un Estado que decida planificar, entre otras cosas, de planificar el manejo del suelo, el modelo productivo, el decidir de qué manera distribuir la tierra, y hay dentro de nuestro gobierno, me parece, mucha gente que le tiene mucho miedo a la palabra planificación. Salen 4 locas con unas banderas gritando que viene el comunismo y parece que nos asustamos. Yo creo que ahí está la discusión. Me parece que junto con esa discusión tenemos que ir generando desde la militancia algunos hechos más o menos concretos. Tenemos que acompañar los movimientos sociales que tienen mucha gente joven que está queriendo que le den oportunidad. Tenemos que ir generando alianzas con el INTA, con el CONICET, con el INTI, hasta con los sindicatos, para ir creando hechos que nos permitan fundamentar la discusión hacia adentro de nuestro gobierno. Me parece que esa es la lucha, y bueno, de acuerdo absolutamente con los puntos de vista de Pedro. Bueno, me reivindico, ya que no fui, me reivindico, Manuel. Bueno, nos quedan 4 minutos. Yo no sé si están dispuestos a otros 40 minutos o ya lo despedimos a Pedro y nos quedamos con esto para reflexionar y nos llevamos todas estas ideas para nuestros propios espacios y tratar de sacarle provecho y de avanzar con alguna de estas ideas que nos puedan servir. Así que yo no veo muchas otras preguntas. Así que bueno, podemos ir cerrando. Desde ya yo te agradezco en nombre de todos nosotros, Pedro, y que hayas estado dispuesto para esta charla. Y espero que alguna vez te podamos traer también físicamente. Déjame pasar un chivo. Para mí un placer estar con ustedes. Me encantaría ir a Posada, me gusta. Tengo a varios amigos en el Facebook ahí, que lo estoy viendo, a Silvia, a vos. Para mí sería un verdadero placer. Ahí me está mostrando un... Eso es, no lo puedo ver. Leo, ¿Quiénes son los que me está mostrando? Es una representación de Nicolás Repetto y Juan B. Justo, y dice abajo, unidos en la acción y en la historia. Un homenaje que se le ha hecho al hogar. Repetto no me cae tan simpático, pero bueno, una primera etapa fue socialista. Nosotros acá en el libro con Rafael, si ustedes lo ven en este libro, ahí analizamos las buenas acciones que tuvo Repetto cuando era joven. Y la mujer de Repetto, que fue una de las fundadoras del feminismo en la República Argentina. Fue una de las primeras feministas que tuvo la República Argentina. Pero yo quería decirle que ahí a 1 de septiembre está saliendo un libro mío nuevo sobre el grito de Alcorta. Lo vamos a presentar seguramente en algún Zoom, así que los invito a todos, que es Olvido y Falsificación sobre el grito de Alcorta. Es una investigación absolutamente fundada, no hay una sola coma que no tenga respaldo documental, no hay un solo punto que no pueda probar de lo que digo ahí, y trato de abrir un nuevo surco en materia del debate agropecuario en el país a partir de un análisis pormenorizado de la historia en favor de los sectores nacionales y populares. No sé si lo conseguiré, pero que le ponemos garra, corazón y vida, quédate tranquilo.
Así que muchas gracias y salud y cosecha para todos. Y muy amables todos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos los compañeros y las compañeras por haber participado y los esperamos el miércoles que viene. Seguramente saldrá otra charla de este espacio Chacabuco y espero que sea tan interesante como esta. Gracias, Pedro. Nos estamos viendo. Gracias a todos.